Bien, la verdad que bueno, he estado trabajando 2 meses para que la vuelta fuese lo mejor posible y yo creo que bueno, estoy contento, la verdad que mejor de lo que esperaba, a nivel de ritmo bastante bien y bueno, solo me falta fortalecer un poco, pero eso es cogerme con el equipo y tener minutos y poco a poco ir llegando. La verdad que hemos tenido muy buenos momentos, como dices, un año de Euroliga en el que disfrutamos mucho, que estuvimos a un paso de hacer algo histórico y que nos habría ayudado a crecer más como club, pero bueno, estuvimos muy cerca y bueno, yo creo que es para estar contentos. Y luego a nivel personal pues también una experiencia increíble el haber conseguido el segundo europeo con la selección, que vamos, forma parte de ese equipo, de una generación así, pues es algo que bueno, que me va a ayudar también a crecer y bueno, que siempre recordaré. Es un entrenador muy, ¿cómo diría? Muy detallista, ¿no? Se fija en todo y siempre está encima. Y eso es lo que le hace triunfar en los equipos en los que está, porque aparte de los años y la experiencia que tiene, que todo lo que sabe de baloncesto, sabe transmitirlo y bueno, aunque a veces su carácter le hace tener problemas de convivencia y demás, pues hace que siempre en todos los equipos que está pues haga cosas grandes y bueno, que la gente lo recuerde. Es difícil de comparar a los entrenadores porque cada uno tiene su forma de trabajar y bueno, no hay ni formas buenas ni malas, ¿no? Sino las que haces y las haces como tú crees y vas a muerte con eso. Muy bien, la verdad que desde el primer momento está muy abierto a los compañeros y esperemos que coja confianza pronto porque yo creo que es un jugador que tiene experiencia y que puede ayudar aunque no haya jugado en ACB y no conozca jugadores. Hombre, hay muchos momentos buenos, el debut, los primeros playoffs, los 3 partidos de Eurocup, pero yo creo que sin duda el ganar la Eurocup hace 2 años fue el mejor momento que he podido vivir, tanto como jugador como persona también. La verdad que fue una experiencia muy gratificante y bueno, el poder levantar la copa como capitán del equipo de mi ciudad pues fue algo muy bonito y que ojalá pueda repetir algún día, pero bueno, repasando estos 6 años ese es el mejor momento. Bueno, hay uno que de momento va bien, que es el de salud, que justo a partir del 2012 ha sido cuando me recuperé de la lesión y ojalá pueda seguir así, ¿no? Es lo único que podemos pedir los deportistas, el tener salud y luego con trabajo todo llega. Ojalá lleguen muchos éxitos, pero eso también va a depender de mí. Si me respetan las lesiones, pues espero poder conseguirlo. Sí, es un sueño yo creo para todo deportista y para mí también. Llevo varios años estando en la selección y bueno, ojalá no pueda cumplir con ese ciclo olímpico que en la preparación de los Juegos ya estuve y bueno, que sabía que era muy difícil, siempre se te queda un poco el gusanillo de poder estar y ojalá este año, haciendo una buena temporada, pueda estar con la selección. Mando un saludo a todos los amigos de Nos Sport.